En este segundo tramo de Sin Distancias hemos invitado una vez más a 3 docentes que forman parte de uno de los grupos de investigación en torno a las emociones más importantes en el panorama nacional. Se trata del Laboratorio de las Emociones, que se enmarca dentro del Departamento de Psicología Social y Metodología de la Universidad Autónoma de Madrid y que desde hace algunos años, como decimos, está realizando estudios pioneros de gran reconocimiento. La profesora de Psicología Social de la UNED, Itziar Fernández Sedano, forma parte de este equipo y hoy va a mantener una charla en torno a la relación entre nivel de constructo y las conductas de salud-riesgo. Escuchad con atención porque en un futuro inmediato es muy probable que estos estudios ahora en el laboratorio se vean plasmados en la realidad en campañas de prevención, publicitarias y en cuestiones relacionadas con temas de conductas de salud y riesgo, relacionadas, por supuesto, con la infancia y la juventud, y son temas que nos preocupan, como la obesidad infantil, el alcoholismo o la drogadicción. La profesora Itziar Fernández Sedano conduce este coloquio. Hola, buenas. Después de esta pausa navideña, hoy trataremos de analizar, en compañía de Pilar Carrera y Dolores Muñoz, ambas profesoras de la Universidad Autónoma de Madrid, la relación entre el nivel de constructo y las conductas de salud-riesgo. Antes de comenzar, daros las gracias públicamente por aceptar la invitación a estar en este debate. Yo sé que estáis trabajando sobre el nivel de constructo como PRIME. ¿Qué es PRIME y qué es nivel de constructo, Pilar? Bueno, en primer lugar, Itziar, muchísimas gracias por invitarnos. Siempre es un placer venir a la UNED y sobre todo nos sentimos en casa, con amigas. Felicitar el año, ya que estamos en la época. Pues para contarte un poco, sobre todo para los alumnos que estén haciendo psicología, el PRIME es una técnica muy conocida y muy utilizada en psicología, sobre todo desde los años 70. En lo que consiste fundamentalmente es una tarea que son muy variopintas, como luego contaremos, para activar, hacer más accesible una idea, un concepto, una meta o un proceso mental. De tal manera que una vez que se ha activado, ese concepto o esa idea influye en las siguientes tareas. Seguro que los estudiantes de psicología han leído en algún manual el típico ejemplo clásico de los años 70, que lo llaman el caso de Donald, sí, en el que pues, a unas personas se les pide que lean una serie de frases o una sopa de letras en las que hay palabras sobre agresión, y a otros participantes se les pide que lean pues, palabras de contenido neutro. Después se da una pequeña descripción de una persona a la que le llaman Donald, una descripción muy neutra de actividades cotidianas, y se les pide que le evalúan. ¿Cómo les parece Donald? Los que han leído previamente las palabras agresivas le ven más agresivo que los que de las palabras neutras. Ese es el típico caso muy utilizado en los años 70 de PRIME. Luego, en los años 80 y 90 se ha pasado un pasito más y quieren ver cómo estos PRIME, esas activaciones de ideas, influyen en la conducta, y es ahí donde nos movemos nosotras, cómo influye en la conducta. También los estudiantes de psicología habrán leído el ejemplo clásico de Barr, en el que se le ponía a unas personas unas diapositivas de personas mayores y a otros unas diapositivas de gente joven. Y después se medía la velocidad con la que salían de clase. Las personas que habían visto fotos de personas mayores caminaban más lentamente. Eso es un PRIME, una tarea que influye en la siguiente, una tarea que puede ser, como te digo, muy variopinta. Nosotras estamos trabajando en eso y estamos trabajando sobre todo en hacer accesible un tipo de estilo de pensamiento, que es eso lo que llamamos nivel de constructo, u otro, un poquito, ¿no? Entonces, en esa idea estamos trabajando, en activar diferentes maneras de pensar. Sí, y exactamente qué estilos de pensamiento de nivel de constructo se pueden modificar y, sobre todo, cómo se pueden modificar. Pues estilo de pensamiento, nosotros estamos trabajando, Lola y yo, en la teoría del nivel de constructo de Trop y Lieberman, y fundamentalmente se habla en esa teoría de dos grandes estilos de pensar. Uno sería lo que llamamos abstracto, y es un estilo en el que las personas piensan sobre todo a largo plazo en metas de futuro, cómo conseguir objetivos finales. Mientras que hay otras personas que piensan más en concreto, sobre todo piensan en cómo conseguir esas metas finales, en los medios, en el contexto y la situación.
Entonces lo que estamos haciendo es eso, que es un estilo personal, se puede modificar y estamos trabajando en cómo se puede modificar. Hay muchísimas técnicas y a cada cual más curiosa. Algunas son más aburridas y otras son más divertidas. Unas son, por ejemplo, manipulando distancia psicológica, hacer pensar a la gente en hechos futuros o en hechos más cercanos. Y luego hay algunas, pues como te digo, muy sorprendentes. Por ejemplo, acabo de leer hace muy poquito la manipulación del ruido, del nivel de ruido. Hay trabajos muy bonitos sobre ruido y creatividad. Y parece que si estamos en una situación con un ruido moderado, ¿vale? No muy alto, eso genera que pensemos más de una manera más abstracta, seamos más creativos. Mientras que un ruido o excesivo o demasiado escaso hace que pienses más en concreto. Se ha manipulado, si es bajo en concreto, se ha manipulado olores, que alguna vez tú y yo hemos hablado de eso, que es muy interesante. Se ha manipulado, por ejemplo, el olor a canela. Ahora que ha pasado las fiestas navideñas, el olor a polvorones, pues nos llevaría a pensar en concreto, por ejemplo, ¿no? Como te digo, es muy, muy variopinto las técnicas que se usan para modificar la altura de los techos. La altura de los techos, ya te digo, olores, sonidos y luego tareas, que es un poco donde nos movemos nosotros, como te digo, menos llamativas, pero también muy, muy eficaces. Y una vez que la persona está pensando en un estilo de pensamiento bien en concreto, bien en abstracto, ¿para qué lo utilizáis? Bueno, pues una vez que hemos conseguido con estos prime, estas técnicas, que la gente piense de una manera u otra, estamos trabajando también en una idea que tiene que ver con el autocontrol. Hay un equipo que está en la Universidad de Ohio que dirige el profesor Fujita y que también está en contacto con su investigación, la está realizando conjuntamente, como te digo, con el autor de la teoría, que es Jacob Tropp, en el que han visto que el estilo de pensamiento abstracto favorece el autocontrol. Y eso es un poco lo que ya nosotras aprovechado, porque estamos trabajando en conductas, como has comentado antes, de salud y de riesgo. Entonces nos interesaba mucho ver en qué medida podíamos modificar, hacer que la gente, por ejemplo, ante una tentación, ahora que ha pasado la Navidad ya no tenemos tantas ganas de comer, pero si nos ponen algo interesante, aunque estemos a dieta, en qué medida podemos resistir la tentación, ¿no? Entonces, esta teoría lo que muestra es que con un estilo de pensamiento abstracto la gente es capaz de resistir más el dolor, de resistir más la tentación y pensar sobre todo en el futuro, qué ocurriría si realizaras esa conducta y entonces la inhibes, ¿no? Por ejemplo, si es una conducta de riesgo como pues comer demasiado dulce o lo que fuera, ¿no? Sí. Entonces un poquito eso. Sí. ¿Y vosotros qué estáis encontrando en vuestros estudios? Bueno, nosotros estamos modificando, como te digo, el nivel de constructo y estamos trabajando también en ver que bajo un estilo de pensamiento abstracto la gente utiliza más sus valores, ¿no? Y sus valores y sus actitudes ideales a la hora de decidir. Al pensar a largo plazo y tener que tomar una decisión, como te digo, de salud o de riesgo, hacer una conducta o evitarla, la gente tiene más en cuenta sus actitudes ideales. Entonces estamos viendo un poco, utilizando el nivel de constructo como moderador, ¿no? A la hora de tomar decisiones. Cuando tienes que formar un plan de conducta, dices, si yo estoy en abstracto, voy a tener más en cuenta mis valores finales, mis actitudes ideales. Sí, y para que los oyentes tengan una visión de lo que estás comentando, ¿qué es precisamente actitudes ideales? Ideales son muy parecidas a valores, es lo que a mí me gustaría pensar sobre una conducta, sobre un tema. Lo deseable. No exactamente lo deseable, lo más deseable. Lo que hemos visto es que bajo un nivel de estilo de pensamiento abstracto, las personas somos mucho más... tenemos mucha más tendencia a tener en cuenta esos nuestros deseos finales, nuestros valores finales, nuestras actitudes ideales. Mientras que bajo un estilo de pensamiento concreto, digamos que el aquí y ahora es lo que la demanda de este momento es la que nos hace decidir, ¿no? Además, el nivel de constructo tiene que ver con las emociones. Por ejemplo, si uno piensa emocionalmente, ¿estaría en un pensamiento concreto? Pues esto es una pregunta muy interesante porque un poco lo que uno puede pensar es que las emociones son concretas, pero no es tan fácil. No todas las emociones son iguales ni todas las emociones son concretas. Por ejemplo, nosotros hemos trabajado anteriormente en el concepto de actitud
y el concepto de actitud afectiva, la dimensión afectiva de las actitudes, hemos visto que es más abstracta, curiosamente, que la cognitiva, porque es una evaluación, ¿vale? Luego, por ejemplo, no son, como te digo, las emociones no son todas iguales. A lo mejor aquellas que están focalizadas en lo externo, por ejemplo, el placer de comer un pastel de chocolate, al que le guste el chocolate, pues esa sí sería más concreta. Pero, por ejemplo, las que llamamos emociones morales, la culpa, el orgullo, la vergüenza, tendrían un mayor nivel de abstracción. Por tanto, no necesariamente todas las emociones son concretas, ¿no? Entonces, esa idea también la estamos trabajando nosotros para ver si esa diferencia entre emociones más concretas o más abstractas nos pueden ayudar a saber cómo se deciden esas conductas de salud o de riesgo, ¿no? En eso también estamos. Muy interesante, Pilar. Lola, también vosotros trabajáis con el plan de contenido, no solo con el plan de los procesos que nos ha comentado ahora Pilar. ¿Y en qué consiste exactamente el plan de contenido? Bueno, mira, el plan de contenido es, como ha comentado Pilar, también consiste en hacer, en primar, ¿no? En hacer saliente, pero esta vez una idea, un concepto, ¿no? Basados en los estudios del equipo de Albarracín, que ha citado ya Pilar, nosotros estamos estudiando cómo el PRAIN de acción frente a inacción, ¿no? Grupos experimentales que contrastan acción frente a inacción influyen en conductas concretas. Hay ya bastantes resultados que nos indican que, pues por ejemplo, cuando una persona se la prima con la idea de acción, de ser activo, pues produce, come más, por ejemplo, come más pasas, más snacks, más cacahuetes y otro tipo de conductas que son directamente observables. También puede hacer más ejercicio físico, jugar a videojuegos, más tiempo o incluso producir más ideas, más pensamientos. E incluso también, no solo conductas observables, sino otras más cognitivas, digamos. Voy a hacer esto. Como producir pensamientos, que he dicho, o rendimiento en tareas, por ejemplo, de memorizar palabras, y tienen mejor rendimiento. Y hasta incluso hay algún estudio muy interesante del equipo de Albarracín que indica que hasta puede tener efectos sobre la intención de, por ejemplo, una cosa interesante sobre la intención de participar en una campaña electoral, dando su tiempo para participar, para hacer algo por su partido, o aumentar la intención de votar. Lo que parece que estamos viendo es que el prime de acción vuelve a la conducta más impulsiva, porque de hecho, según un estudio que hay de Hepler, se vuelve impulsiva porque disminuye también el autocontrol que ya ha comentado Pilar. Entonces esa es la idea. ¿Y cómo funciona exactamente este plan de acción? ¿Qué materiales y procedimientos se utilizan para producirlo? Pues mira, es bastante fácil primar a una persona en el concepto de acción. Este prime de estar activo, la idea es que en laboratorio, por supuesto, en laboratorio lo que se suele hacer es pedir a los participantes, por ejemplo, que realicen tareas que estén relacionadas con palabras que tienen que ver con acción. No solo acción, puede ser, además de actúa, pues muévete, haz, sé activo, trabaja, ese tipo de cosas, ¿no? Palabras relacionadas con el concepto de acción. Puedes ponerles a hacer crucigramas, por ejemplo, podrías ponerles a completar palabras, a ordenar frases. Todas estas estrategias se utilizan para activar ese concepto de acción frente a una misma tarea donde serían conceptos relacionados con la... ¿no? Exacto, de estate tranquilo, relajado, etcétera. Y luego hay otras estrategias también, no solo palabras, sino... por ejemplo, pueden ver imágenes o pequeños vídeos donde se ve a personas haciendo ejercicio o personas relajándose. Eso también sirve para primar a la gente en estos conceptos. ¿Y para qué sirve este plan de acción, ¿no? Además de los ejemplos que nos has contado, ¿qué aplicación práctica tiene? No, yo iba a interrumpir a Lola porque aunque has dicho lo de laboratorio, es muy curioso lo que ha comentado Lola, porque ahora mismo se me ha venido a la cabeza una campaña de un banco español en el que ponen unos carteles
donde ponen unas palabras. Futuro. Futuro, por ejemplo, o aprendizaje o aprende, y le faltan una serie de letras. Esas son las tareas que está utilizando Lola en el laboratorio. Claro, o sea, de completar palabras, ¿no? Sí. Bueno, y no solo esas. Yo creo que hay muchas campañas, pero de carácter comercial, porque nosotros trabajamos más en campaña de salud, ¿no? En promoción de campaña de salud. De publicidad, de consumo. Pero en consumo, efectivamente, puedes ver muchas asociadas, por ejemplo, a refrescos o a snacks, hemos comentado, donde van asociadas clarísimamente a conceptos de acción. Se ve a personas súper activas, haciendo deporte, haciendo ejercicio, etcétera. Bueno, sí, tratando de ligar también con esa idea de sano, pero sobre todo de actividad. Y bueno, pues podemos estar pensando que intencionalmente, ¿no? Se trata de efectivamente relacionar al final esa conducta de beber un refresco o se me ocurre, ¿no? Las bebidas energéticas típicas con esa idea de, pues bueno, estás más activo y vas a consumir mucho más. Además es que genera un efecto enormemente paradójico, porque fuera del laboratorio, como ha comentado Lola, es decir, tú estás viendo en tu casa un deporte, un partido de fútbol o atletismo, y eso te activa. Como en ese momento tú estás en tu casa y en un sofá, no vas a hacer deporte. Y eso te lleva, y eso es un poco los trabajos de Albarracín, a la paradoja de que a las personas que le gustan deporte y están viendo en la tele deporte, no hacen conducta de salud. No hacen conducta de salud, sino todo lo contrario. Comen, como ha dicho Lola, más pasas o palomitas o chocolates, lo que tengan a mano. Y además no lo controlan. Claro, es tremendo. Ese es el efecto, digamos, que es un poco paradójico de lo que serían los prime de acción. Porque digamos que la activación que consigues es completamente inespecífica. Eso es. Entonces, tú lo haces, la gente, los comerciales lo hacen con la idea de, bueno, pues bebe este refresco o hace esta conducta. Pero efectivamente, cuando a ti te priman, puedes aumentar tu conducta en lo primero que tengas, de hecho, ¿no? Porque es un efecto que sí es estable, pero tampoco es que dure demasiado tiempo. Entonces, la idea es que efectivamente, si le pilla en el salón de su casa, en vez de hacer ejercicio, que es lo que dicen, lleva una vida sana o hace ejercicio, etcétera, lo que hace es atracarse de snacks o jugar más a videojuegos, que decíamos, ¿no? También una conducta muy impulsiva que en algunos estudios se ve que está referida. Entonces nosotros lo que vemos es cómo adaptar esa idea, pero a comportamientos de salud. Porque el médico te dice, haz ejercicio, haz conductas saludables. Esa es la idea. Y estamos produciendo, como ha dicho Pilar, justo el efecto contrario, sin darnos cuenta. O sea, me dices, venga, pues lleva una vida más activa y demás, ve al gimnasio, haz ejercicio, anda, no sé qué, y bueno, pues a lo mejor hago ejercicio, pero a lo mejor me atraco de lo que no me tengo que atracar, ¿no? Me lo bebo y me lo como todo. Entonces, aplicaciones prácticas. Claro, ¿no? Esas aplicaciones prácticas sería ver cómo precisamente ajustarlo más, ¿no? Ajustarlo más al contexto de una conducta concreta, no que sea un prime de ese carácter tan inespecífico y tan general. Por ahí van un poco nuestros estudios. Sí, estamos viendo un poco cómo conseguir ese recorte del efecto del prime de acción o inacción, mezclándolo con un doble prime, que es con el nivel de constructo. Es decir, intentamos. Exactamente. ¿No? Y bueno, es un tema muy, muy interesante. Además, hay una polémica muy, muy reciente, muy bonita, porque no es lo mismo la idea de activar conceptos o procesos, no es lo mismo el orden con que lo hagas. No es lo mismo primero activar acción y luego el nivel de constructo abstracto o concreto, que al revés. ¿Cómo habría que hacerlo? Es decir, eso es exactamente lo que estamos viendo. Eso es un debate. Es un debate abiertísimo, además, muy polémico, en el que parece que si primero haces el prime de acción o cualquier prime de contenido y luego le metes el nivel de constructo, suele darse un efecto de asimilación, mientras que si lo haces al revés se suele dar un efecto de contraste. Pero hay muy poquito hecho sobre el tema y es abierto el debate. Concretas ya como rasgo. Sí, eso también es cierto. Y se podría modificar. Dices, bueno, esta persona la voy a yo poner en un nivel de constructo más abstracto para que a largo plazo. Sí, eso desde el principio. Es decir, además hay escalas, en psicología tenemos varias en las que tratan de medir cuál es el estilo de pensamiento en general. Pero luego nosotros podemos modificarlo a veces con cosas muy sutiles, ¿no? Por ejemplo, a veces hasta con los colores, ¿no? También hay un tema sobre el tema de los colores. Imaginaros cómo puede influir que una barrita de chocolate de un snack la pongas un envoltorio de un color u otra. Lo brillante, pues si uno activa, sí, teóricamente activará también la necesidad de comerlo más,
que si pones un color que no lo sea. Imaginar si esto le damos la vuelta y lo intentamos aplicar de una manera sutil a tratar de controlar, por ejemplo, pues el exceso de peso en la infancia. Los colores de las golosinas son colores activantes. Por tanto, aumentarían también la necesidad de comerlas, ¿no? Entonces, eso es bueno. Ahí estamos, ¿no? Intentando darle la vuelta, viendo en qué medida podríamos aplicarlo a campañas. Que en publicidad se está haciendo, sí, ¿eh? ¿no? Hay estudios ya y es decir, para Despasova, por ejemplo, sí, Despasova y Lee han trabajado en otra hipótesis que la hipótesis del emparejamiento, ¿no? O matching. Sí. Es decir, hay gente, igual que tú decías antes, Ichi, hay gente que es más abstracta, entonces acepta mejor un mensaje de publicidad abstracto que hable de metas. Si yo te tengo que vender un viaje, tengo que venderte el final del viaje, es decir, cómo bien te vas a encontrar después de hacer las vacaciones, mientras que hay personas más concretas que aceptarían mejor una publicidad de un viaje hablando de los detalles, de los medios, exactamente de los detalles que tienes que... Claro, cómo conseguir el viaje. Exactamente. Sí. ¿Qué haces dentro del viaje? No el final del viaje. Te digo que tiene una enorme aplicación en publicidad. Sí, y no solo eso, no solo digamos directamente sobre conductas, por ejemplo, también los prime tienen efectos sobre las actitudes, ¿no? Por ejemplo, cuando hay también algunos trabajos muy interesantes en los que se ve cómo aplicar un prime de acción dificulta que las personas, ¿cómo se dice?, procesen un mensaje persuasivo, que en este caso a nosotros nos interesaría que fuera de salud, ¿no? Entonces, la idea es que efectivamente lo que hacen es disminuir la capacidad que tienen los mensajes que nosotros decimos, dan los profesionales, médicos, etcétera, etcétera, ante intentar cambiar un comportamiento como el que ha dicho Pilar, que me parece súper relevante y nos interesa muchísimo, ¿no? Que cada vez se consumen más chucherías, tenemos una alimentación peor y los índices de obesidad, sobre todo, bueno, en los adultos también, pero en la infancia son todavía más preocupantes, ¿no? Entonces, bueno, pues también estos prime de acción que, como estamos viendo, están presentes de una forma un poco descontrolada en muchos productos, etcétera, dificultan que se produzca ese cambio de actitudes, que es uno de los principales predictores, claro, luego para la conducta futura, ¿no? Entonces también eso habría que estudiarlo y ver cómo efectivamente que no aparezcan esos prime de acción, sino al contrario, más en el sentido de favorecer que la persona al contrario pues esté más tranquila, más relajada y pueda, cuando recibe esas informaciones, digamos de carácter más preventivo, y pueda pensar y pueda procesar y pueda analizar esos... Y tenerlas en cuenta a tomar decisiones. Claro, esa es la idea. Lo que comentáis de las actitudes. Claro, si tú consigues que una persona tenga una actitud ideal sobre cómo tiene que ser su salud y tú le permites con el estilo de pensamiento, por ejemplo, que la tenga en cuenta, por supuesto, su conducta y su decisión será más saludable, ¿no? En eso estamos. Sí, lo que es claro, como es a largo plazo también hace que mucha gente diga por lo inmediato, claro, si es mucho más concreto. Pues es muy interesante todo lo que estáis comentando. ¿Queréis poner algún ejemplo más antes de ir ya finalizando? Bueno, sobre todo nosotras ahora, ya te digo, estamos en laboratorio y nuestro gran reto es pasar a la realidad y bueno, implementarlo, ¿no? Sobre todo con campañas de prevención y estamos, sobre todo, como decía Lola, con trabajos sobre conductas de salud y riesgo en gente joven. Vale. Para conductas, yo sé que en productos para la sal... Estamos trabajando con tema de sal, con tema de azúcar, claro, que es un tema muy preocupante. Hemos trabajado muchos años el tema del alcohol, del exceso de alcohol también, y todo ello lo estamos intentando aplicar, pues los procesos que hemos visto en laboratorio para intentar pues mejorar las decisiones de salud que tienen que ver con salud, ¿no? Autocontrol, nivel de constructo, priorización e inacción con contenidos... Pues todo es muy interesante. Yo agradeceros nuevamente que hayáis aceptado una invitación. Encantadas. Bueno, ha sido un placer. Pues nada, estupendo. Hasta la siguiente. Hasta luego.
Estilo de pensamiento, valores de acción y conductas de salud. Con este título podríamos sintetizar esta interesante charla que ha mantenido la profesora de Trabajo Social de la UNED, Itziar Fernández Sedano, y Pilar Carrera y Dolores Muñoz, profesoras de Psicología en el Departamento de Psicología Social y Metodología de la Universidad Autónoma de Madrid. Como la profesora Fernández Sedano, forman parte del equipo de investigación Laboratorio de Ciencias Afectivas, al que podéis entrar desde la página www.uam.es, UAM de Universidad Autónoma de Madrid, www.uam.es. Además de este estudio, el grupo lleva años investigando en torno a estas entidades tan complicadas como son las emociones y es pionero en otros estudios que, como este, se convertirán en un futuro no muy lejano en aportaciones novedosas y relevantes a la hora de realizar, por ejemplo, como decía la profesora Carrera, campañas de prevención relacionadas con la salud y riesgo de nuestros jóvenes. Intentaremos que nos lo vengan a contar. Entre tanto, solo nos queda daros las gracias un día más por haber elegido la UNED y sus contenidos diarios en Radio 3, siempre al filo de la actualidad y la cultura. Hasta mañana.